José Rodríguez y me han pedido que conteste unas preguntas. Así que voy a empezar. Espero que os guste la entrevista. En primer lugar, me preguntan por mi profesión. Pues yo soy científica, trabajo en un laboratorio de investigación, pero también soy escritora. Me gusta mucho escribir y escribo álbumes ilustrados infantiles y alguna cosa más, pero eso todavía no está editado. De momento, todos mis álbumes infantiles ilustrados están aquí, alrededor mío. Y me han pedido que os diga cuál es el último que he publicado. El último es Galgi. Es un cuento sobre un perrito, un galgo, que vive en la calle, pero que una familia le rescata. Aunque en realidad os he hecho un poquito de trampa, porque Galgi no es mi último cuento publicado. Esta es la tercera reimpresión de Galgi. Ya lo hemos impreso 3 veces. Así que no es realmente el último. El último que es completamente nuevo, aunque este es el último que hemos vuelto a editar, el que es último y realmente nuevo es Solo Palabras. Solo Palabras es un cuento ilustrado que habla de una palabra muy importante que se ha perdido y otras palabras, amigas suyas, van a buscarla. ¿La podrán rescatar? No sabemos. Pero después os leeré un trozo de Solo Palabras. La siguiente pregunta es ¿cómo empezaste a escribir? Hombre, eso es muy fácil. Empecé a escribir con la mano. Bueno, es una broma. Claro, pero empecé a escribir con la mano, eso seguro. Pero bueno, supongo que se refieren a cuándo empecé a escribir. Y empecé a escribir muy pequeña, cuando estaba en el colegio. Me gustaba mucho leer, leía todo lo que caía en mis manos, me gustaban los cómics, me gustaban los libros, me gustaban las novelas y me lo pasaba tan bien y disfrutaba tanto leyendo que un día decidí que quería hacer sentir a otra gente lo mismo que sentía yo cuando leía las novelas y los libros que habían escrito otras personas. Yo quería hacer sentir a los demás con mis historias lo mismo que ellos, que otros escritores, me habían hecho sentir a mí. Así que un día me puse a escribir. Además, disfrutaba muchísimo imaginando, creando personajes, creando nuevos mundos, creando historias. Me gustaba mucho la fantasía y me gustaba mucho crear historias de fantasía donde había dragones y magos y caballeros y valor y nobleza y amistad. Eso me encantaba y empecé así, empecé escribiendo ese tipo de historias. La siguiente pregunta es ¿qué te inspira y cuáles son tus referentes? Bueno, mis referentes, el más importante de todos es este libro, El Señor de los Anillos, escrito por J.R.R. Tolkien. Este libro lo leí cuando tenía 11 años y a partir de ahí quería escribir como escribía Tolkien. Quería hacer historias épicas, de valor, de amistad, como os he dicho antes, y que le hicieran sentir a la gente lo mismo que sentía yo. Y quería que se preocuparan los demás por los personajes que yo escribía, igual que yo me había preocupado por los personajes del Señor de los Anillos, por Frodo, por Gandalf, por Gimli, por Legolas, por Aragorn, por Pippin, por Merry, por todos ellos, y seguir todas las aventuras que ellos seguían, y escribir tan bien como escribía Tolkien, que en algunos capítulos me hacía reír, en otros capítulos me hacía preocuparme muchísimo y no podía dejar de leer para ver qué pasaba después, y en otros capítulos hasta me hacía llorar. Y eso es lo que yo quería hacer con los demás, con mis libros, con mis historias. De momento tengo estas historias escritas, pero hay unas cuantas más que espero que vean la luz, para más pequeños y para más mayores también. Entonces, esos son mis referentes, historias de fantasía como El Señor de los Anillos, historias de ciencia ficción como las que escribe Louise McMaster Bujold, que es una autora extranjera que no solo escribe ciencia ficción, también escribe fantasía y lo escribe muy bien. Y esos son mis referentes más importantes. También tengo referentes españoles como Jaume Rivera o Andrew Martín con su Flanagan. Flanagan es un adolescente que quiere ser detective y tiene historias, aventuras muy divertidas
y muy emocionantes. Y hay unos cuantos escritores más que me gustan mucho. Hay escritores de novelas que escriben muy bien y que alguna vez me gustaría saber escribir como ellos, como Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Y hay muchos escritores, que no puedo deciros toda la lista de escritores que me gustan, pero todos ellos han aportado un poquito a mi deseo de escribir y a mi forma de escribir. Algunos más y otros menos, pero todos ellos conforman el sustrato, la tierra sobre la que en la que yo me baso o me alimento para poder escribir, e intento escribir cada día mejor. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es, si lo tienes, tu método de trabajo? Bueno, como yo trabajo de otra cosa, yo trabajo de científica y tengo hijos y un esposo, una familia, animales y muchos proyectos que hacemos con mi familia y con nuestros amigos, pues la verdad es que mucho tiempo para escribir no tengo. Pero por lo tanto, como no tengo mucho tiempo para escribir, lo que hago es escribir en cualquier parte. Y siempre estoy imaginando cosas. Cuando ando por la calle estoy pensando en historias. Cuando estoy sentada en el tren camino al trabajo o en el autobús camino al trabajo, estoy pensando en historias. Y normalmente en el tren he escrito mucho, he escrito por lo menos bocetos de historias, he escrito frases que luego me inspiraban para escribir historias más largas. En el tren he escrito mucho. Pero cuando puedo escribir tranquilamente en casa, me gusta escribir. Normalmente escribo en la cama, con la puerta cerrada y solo una luz encendida. Y suelo escribir en el iPad. Antes, cuando no tenía iPad, lo que hacía era escribir en una habitación y escribir en un cuadernito. Y he escrito mucho a mano. Y después eso lo pasaba al ordenador. Después, cuando tuve un ordenador más accesible, ya de más mayor, escribía directamente en el ordenador. Pero la verdad es que donde más me gusta escribir es en la cama y con el iPad. Me pongo aquí una almohada, me cierro la puerta, que es algo para mí muy importante, porque de esa manera lo que hago es acotar ese espacio de imaginación, y me pongo el iPad y ahí me pongo a escribir. Y ese es mi método. La siguiente pregunta: ¿qué libro te hubiera gustado escribir? Hombre, esa es muy fácil. Me habría encantado escribir El Señor de los Anillos. Pero bueno, no está ya está escrito y espero poder escribir algo, si no tan bueno, algo que se le parezca un poquito. La siguiente pregunta: ¿nos lees un fragmento de tu obra favorita, propia o ajena? Pues sí, os voy a leer uno de mis cuentos favoritos, aunque claro, todos los cuentos que he escrito me gustan bastante, aunque espero sobre todo que le gusten sobre todo a los lectores, a la gente. Pero Solo Palabras es uno de los primerísimos cuentos que escribí, aunque luego lo hemos editado en sexto lugar, pero es uno de los primerísimos cuentos que escribí ya de mayor y ya con la idea de editarlo. Y os voy a leer un trocito de Solo Palabras. Voy a empezar un poquito con el libro ya, con la historia ya empezada. Días después se convocó una nueva asamblea porque Diccionario había averiguado qué palabra faltaba. Falta respeto, informó Diccionario con una lágrima de tinta asomando a sus ojos. Nuestro querido respeto, discreto y siempre comprensivo, ha desaparecido. Todas las palabras se sorprendieron muchísimo. Debimos darnos cuenta, intervino Comprensión con su dulce tono de voz. ¿O acaso no sentíamos que Respeto se iba entristeciendo cada día un poquito más? Se sentía desplazado. Me lo dijo una vez, interrumpió Secreto en un susurro. Curiosidad preguntó, como de costumbre, ¿y por qué? Entonces Memoria y Remordimiento comenzaron a recordar. Cada vez que Oído se hacía el sordo,
cada vez que lengua hablaba demasiado, cada vez que soberbia trataba con desprecio a otra palabra, respeto se sentía menos querido y se alejaba un poco más de los demás. Sabiduría volvió a hablar, en el tono grave y antiguo de quien sabe mucho desde hace mucho tiempo. Propongo que todas las que podáis dar alguna pista sobre respeto, os pongáis inmediatamente en contacto con inteligencia. Así ella podrá averiguar dónde está nuestra amiga. Inteligencia pronto averiguó hacia dónde había dirigido sus pasos Respeto. Hacia la Casa del Olvido. La Casa del Olvido es un lugar embrujado, donde van a parar las palabras que se sienten olvidadas. Una vez entran allí, una profunda sensación de soledad les impide volver a salir. Y entonces, esas palabras desaparecen del mundo para siempre. ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí?, preguntó Serenidad. Con esto, respondió Pergamino, sacándose del bolsillo un trozo de papel del color del otoño. Un mapa que encontré hace varios años y que dice que la Casa del Olvido está más allá de la vereda de la aventura. Pero hay 4 zonas del mapa medio borradas, de las cuales solo sabemos el nombre y no sabemos exactamente qué nos podremos encontrar. Se organizó entonces un grupo de rescate, cuya misión era encontrar a Respeto y pedirle que volviera a casa. Este grupo estaba formado por varias palabras elegidas un poco por sabiduría, un poco por sentido común y un poco por intuición, que es una palabra que siempre resulta muy útil. El grupo partió al día siguiente y supieron que iban por buen camino cuando después de 3 días encontraron el primer obstáculo, el páramo de los signos de puntuación. Y aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado Solo Palabras. Me gustaría contaros por qué me gusta escribir y por qué me gusta que los demás lean lo que yo he escrito. Y bueno, pues así resumido, la respuesta es que me gustaría que mis textos, que las historias que yo escribo, que estos libros que tengo alrededor y alguno más que espero escribir, contribuyan a hacer de este mundo un sitio un poquito mejor para vivir y contribuyan a que la gente sea un poquito más feliz. ¿Por qué? Bueno, pues porque otros autores han hecho con sus textos que yo he leído que yo sea un poquito mejor, que yo aprenda cosas, que yo sea un poquito más feliz cuando estoy leyendo y después de que esos autores, de que esos textos hayan conseguido poner algo importante en mi corazón, pues al final eso contribuye a mi felicidad y a la felicidad de los que tengo alrededor. Y a mí me gustaría hacer eso también con mis textos, contribuir a que la gente sea un poco más feliz y a que este sea un lugar un poco mejor para vivir. Por supuesto, me gustan los libros que sirven para estar entretenido, para reírme un rato, para vivir aventuras, para emocionarme. Pero si además esos libros sirven para que yo crezca un poquito más, para ponerme algo importante en el corazón, pues muchísimo mejor. Y hay muchos libros de esos. Hay muchos libros que son a la vez divertidos y que me enseñan algo. Y que son a la vez emocionantes y que me enseñan algo. Y hay momentos tristes en esos libros, pero que me hacen crecer. Y eso es lo que yo quiero con mis libros. Poner una semillita en el corazón de los demás y que les haga crecer. Es algo muy ambicioso, es un objetivo complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Y ya está. Esta es la entrevista. Espero que os haya gustado y espero, bueno, que os animéis a leer mis libros y que nos veamos en los libros, en las bibliotecas y en las librerías y en los colegios también. Muchos besos. Hasta luego.